¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, para quienes no me conocen aún. Y el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que es la historia universal. He visto que en muchos pensum de estudios es importante la historia universal y estudiamos historia universal desde la básica o desde la escuela, desde el colegio, desde el bachillerato, ya conocemos lo que es la historia universal. En YouTube veo que hay muchos canales que hacen resúmenes de lo que ha sido la historia universal. Y estos resúmenes son muy didácticos, son muy cortos, que pueden ir desde 5, 10, hasta 20 minutos, los resúmenes de la historia universal. Y si bien los resúmenes son importantes por temas didácticos, creo que no hay que quedarnos ahí. Cuando terminamos el colegio nos olvidamos muchas de las veces lo que implica la historia y la historia universal. Creo que la historia siempre es importante porque eso condiciona muchos aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera, científicos también, y con un gran etcétera, porque a través de la historia nos pueden manipular a las masas, pueden manipular haciendo propaganda de ciertas geografías, de ciertos territorios y dejando de lado otros territorios. Entonces, por eso es que voy a desarrollar este video para entender que la psicología universal no es tan fácil como nos dicen en los resúmenes. La historia universal es mucho más compleja, que requiere ser comparada esta información con muchos autores. Eso digo, como resumen, muchos canales de YouTube está bien, pero ya la historia universal es mucho más compleja, requiere de mucha más investigación. Y creo que las personas, los estudiantes, no deberían quedarse únicamente ahí. Deberían ampliar su perspectiva de lo que implica la historia universal. Y creo que es importante siempre ir a las fuentes de cómo se ha ido construyendo, cómo se ha ido narrando, cómo se ha ido describiendo, contando en libros esa historia universal, cómo se ha ido investigando esa historia universal. Y por eso es que siempre creo que hay que remitirnos a cuáles son esos autores de la historia universal. Y vamos a revisar algunos autores ahora. Por ejemplo, ahora he visto canales de YouTube de Javier Rubio Doncé. Me parece que tiene un canal, uno de los canales más importantes de habla hispana, y difunde mucho lo que es la historia en su canal Academia, eh, Academia Play, se llama el canal de YouTube de Javier Rubio Doncé. Pero también hay otros canales de YouTube de José Antonio Lucero, de Pedro Pérez, de Andoni Garrido, José Priego, Aldo Bartra, que son algunos de los canales de YouTube más relevantes, donde que se conoce ahora en YouTube de lo que es la historia. Por ejemplo, Bartra tiene un canal de YouTube que se llama el robot de Colón, y tiene otro que se llama El robot de Platón. Son dos canales donde que Aldo Bartra, este peruano que reside en Australia, pues difunde mucho de lo que es la ciencia, el conocimiento y la historia. Y de ahí los otros personajes, no recuerdo los canales de ellos, cómo se llaman. Hay de Pedro Pérez, me parece que es el cubil de Peter, creo que se llama, el cubil de Peter, que es un canal también de lo que es historia, sí. Evidentemente el canal de Pedro Pérez se llama el cubil de Peter. Y son canales de YouTube que difunden, hacen análisis mucho de lo que es la historia universal,
Y creo que si bien como una parte introductoria y didáctica es importante, tenemos que también remitirnos a otros autores, ¿sí? Como los que ven en la parte de abajo, de Yuval Noah Harari, Enrique Dussel, Alvin Toffler, Fernand Lucien Mueller, Cristóbal Celarius, Eusebio de Cesarea, entre otros. También otro canal de YouTube que hace divulgación de la historia universal de José Antonio Lucero, Lucero se llama La Cuna de Alicarnaso. La Cuna de Alicarnaso, que es uno de los canales más importantes de habla hispana que difunden lo que es la historia universal. El Cubil de Peter de Pedro Pérez, La Cuna de Alicarnaso de José Antonio Lucero, Academia Play de Javier Rubio Doncé, son los canales de YouTube actuales que tienen gran impacto en cómo concebimos la historia universal. Pero como siempre digo, hay que remitirnos también a libros, no solamente quedarnos con lo que nos dicen estos youtubers en sus canales, que evidentemente por cultura general es importante, pero si ya queremos ir profundizando, si somos docentes, por ejemplo, de historia, de colegios, de universidades, no podemos quedarnos únicamente en estos canales de YouTube que creo que son importantes para darlos a conocer de forma didáctica, pero sí tenemos que remitirnos, por ejemplo, al libro Sapiens de Yuval Noah Harari, Sapiens de animales a dioses, que es uno de los últimos libros de la historia universal, uno de los libros más importantes que tengo acá en mi biblioteca, ¿sí? Sapiens de animales a dioses de Yuval Noah Harari. Y creo que este libro, pues, está cambiando muchos paradigmas de cómo entendemos la historia. Entonces, si somos docentes de historia, nos gusta la historia, queremos profundizar en lo que es la historia universal, pues hay que remitirnos a este texto, Sapiens de animales a dioses, breve historia de la humanidad de Yuval Noah Harari. Y ya he hablado de él, de Yuval Noah Harari, en otros videos que he venido desarrollando sobre historiografía, sobre investigación histórica. Creo que es importante este libro de Harari. De ahí, por ejemplo, otro libro importante, que también lo tengo en mi biblioteca, es de Enrique Dussel, este argentino que reside en México, filósofo, historiador, teólogo, Enrique Dussel, que titula Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, ¿sí? Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica de Enrique Dussel, este libro, uno de los más importantes para conocer ya lo que es la historia universal, publicado en el año 2007. Entonces, son algunos de los libros relevantes. De ahí tenemos el libro La Tercera Ola de Alvin Toffler. La Tercera Ola de Alvin Toffler. Creo que es uno de los libros también más importantes para conocer la historia universal. Entonces, tenemos Sapiens de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari, el libro Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica de Enrique Dussel, La Tercera Ola de Alvin Toffler. De ahí, un poco más relacionado con la historia de la psicología, pero que incluye a la historia universal, es el libro Historia de la Psicología de Fernand Lucien Mueller. Fernand Lucien Mueller. Son algunos de los libros más importantes si queremos conocer la historia del pensamiento, la historia de la humanidad, la historia universal. De ahí, por ejemplo, Cristóbal Celarius fue un personaje del siglo XVIII alemán que fue el que dividió la historia universal en tres épocas. La época o la era, también lo llaman la edad antigua, ¿sí? Sería la edad antigua, la edad media, la edad moderna. Son las tres eras que dividió la historia universal Cristóbal Celarius en el siglo XVIII. Fue uno de los grandes historiadores de Occidente y pues lo que hoy conocemos como historia universal se ha regido bajo esas tres edades. Edad antigua, sí, la edad antigua que va más o menos o aproximadamente entre el 4000 antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo, hasta el siglo V, hasta el siglo V después de Cristo.
la Edad Media, que va desde el siglo V después de Cristo hacia el siglo XV después de Cristo. La Edad Moderna, que va desde el siglo XV después de Cristo hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII, en 1789 aproximadamente. Y bueno, además de las edades de que investigó Cristóbal Celarius, hoy conocemos o hablamos de edad contemporánea que va desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. ¿Sí? La edad contemporánea que va desde 1789 o desde el siglo XVIII hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. Entonces, profesores, maestros, psicólogos, filósofos, intelectuales, creo que es importante que conozcan sobre estos diferentes autores de la historia universal. No hay que quedarnos con un solo canal de YouTube, no hay que quedarnos con un solo youtuber, no hay que quedarnos con un solo investigador, sino que justamente hay que promover que la mayor investigación sobre la historia universal. El mismo Enrique Dussel no lo denomina historia universal, él lo denomina historia mundial y hace una crítica a la historia universal por ser eurocéntrica. Ese es el planteamiento de Enrique Dussel y él hace una crítica a Cristóbal Celarius y a los historiadores que se han centrado únicamente en Europa para plantear una historia universal eurocéntrica. Entonces, esas son las críticas de Enrique Dussel que habría que tenerlas también en cuenta. De ahí, por ejemplo, tenemos a Eusebio de Cesarea, que fue un historiador del cristianismo primitivo. Este autor vivió a fines del siglo III e inicios del siglo IV después de Cristo, y más o menos en el 300, entre el 310 y el 330, él publicó una historia del cristianismo, Eusebio de Cesarea. También es otro de los historiadores importantes y especialmente de la historia del cristianismo primitivo. Y de ahí vamos a revisar a otros historiadores. Por ejemplo, María Elvira Roca Barea, Alberto G. Ibáñez y Francisco Núñez del Arco son historiadores de lo que fue el imperio hispánico y la hispanidad. Sí, lo que fue el imperio hispánico, ya estamos hablando de la edad moderna, entre el siglo XV y el siglo XIX, que duró el imperio hispánico. Entonces, estos tres historiadores son hispanistas que recuperan el pensamiento y la historia cultural de este imperio que fue entre el siglo XV y el siglo XIX. María Elvira Rocabarea, Alberto G. Ibáñez y Francisco Núñez del Arco. Eh, de ahí tenemos a Eduardo Galeano, que él no fue historiador, pero fue un escritor de literatura muy seguido por sectores de izquierda, por sectores progresistas. Escribió un libro de la historia de América Latina que se llamó Las venas abiertas de América Latina. La segunda mitad del siglo XX, él publica este libro, Las venas abiertas de América Latina, y muchos lo tomaron como una verdadera historia, pero no es un libro académico, no tiene fuentes, no tiene muchas fuentes de respaldo, más bien es un libro considerado de literatura más que de historia, de crónica y de literatura, y con mucha imaginación, ¿sí? Y por eso es que su perspectiva es diferente a la de María Elvira Roca Barea, a la de Alberto G. Ibáñez, Francisco Núñez del Arco. Entonces tenemos a Eduardo Galeano. Y de ahí tenemos, por ejemplo, a Antonio Piñero, que es uno de los mayores especialistas en historia del cristianismo primitivo, en historia del cristianismo primitivo. Por eso es que hay que comparar también la perspectiva histórica de los tres primeros siglos del Imperio Romano y del cristianismo. Hay que comparar la perspectiva de Antonio Piñero con la de Eusebio de Cesarea, que son dos miradas diferentes, aunque hay aspectos en común entre estos dos autores. Mario Savant es un abogado, conocedor de lo que es la historia del judaísmo, la historia del cristianismo, tiene muchas conferencias
Y pues me parece interesante la perspectiva histórica, especialmente la historia del judaísmo y del cristianismo desde la época de que se supone que vivió Jesús hasta el siglo cuarto después de Cristo. Desde el siglo I hasta el siglo cuarto después de Cristo son especialistas en este contexto Antonio Piñero y Mario Sabán de lo que conocemos el cristianismo primitivo. De igual forma, Fernando Conde Torrens y Santiago Castellanos son especialistas en el Imperio Romano, en los tres primeros siglos del Imperio Romano y los tres primeros siglos del cristianismo, lo que conocemos como el cristianismo primitivo. Por ejemplo, Fernando Conde Torrens es un ingeniero, pero que también ha investigado historia. Escribió un libro el año 303, Se inventan el cristianismo. Fernando Conde Torrens considera que Jesús no existió y que fue un invento de los escritores ligados a Constantino el Grande, como Eusebio de Cesarea y Lactancio. Entonces, el libro 303, el año que inventan el cristianismo de Fernando Conde Torres, creo que es interesante sobre historia del cristianismo primitivo. De igual forma, en esa misma época ha investigado Santiago Castellanos, un español historiador, sobre ese cristianismo del siglo cuarto después de Cristo. ¿Qué sucedió en el siglo cuarto cuando Constantino el Grande fue emperador del Imperio Romano? Y sobre ello habla Santiago Castellanos. De ahí tenemos a otros historiadores más antiguos como Flavio Josefo, que vivió en el siglo I después de Cristo. Flavio Josefo, uno de los grandes historiadores y una de las fuentes más importantes para investigar al Imperio Romano. Flavio Josefo, un historiador que vivió en el siglo I después de Cristo. Y de ahí tenemos a Heródoto. Sí, Heródoto fue uno de los principales historiadores del mundo griego y helenístico, que también por muchos se le consideran el primer historiador de la filosofía y la cultura griega o helénica. Finalmente tenemos a Juan Luis Arzuaga, que es un paleontólogo, paleoantropólogo. Él ha investigado mucho lo que es la prehistoria, ¿sí? La prehistoria, desde el punto de vista paleo, paleontológico y antropológico, la paleoantropología. Entonces, todo lo que tiene que ver con prehistoria, uno de los grandes investigadores es Juan Luis Arzuaga, este español, y tiene varias conferencias, entrevistas en YouTube que ustedes lo pueden investigar. Entonces hay que irnos directamente a las fuentes. Y Francesc Gascó es un geólogo que también tiene un canal de YouTube, tiene muchos videos sobre paleontología y sobre historia de la evolución humana. Entonces, si queremos conocer sobre prehistoria, hay que remitirnos a Juan Luis Arzuaga y al canal de YouTube de Francesc Gascó. Son dos personajes y dos fuentes importantes de lo que hacen divulgación de la prehistoria, de los procesos de evaluación, de evolución, de los procesos de evolución y de la hominidización, ¿sí? La evolución desde los primates a seres humanos. ¿Sí? Juan Luis Arzuaga y Francesc Gascó. Bueno, estos han sido algunos de los principales autores que podemos investigar, especialmente si somos filósofos, historiadores, profesores de historia, de estudios sociales, padres de familia que queremos ayudar también a nuestros hijos en sus procesos de investigación. Si seguimos la licenciatura de historia, creo que YouTube y los libros son una fuente importante para conocer la historia universal. ¿Sí? Esta es una primera aproximación a lo que implica la historia universal. Pero hay que contrastar la perspectiva de la historia universal con la historia mundial para que la historia universal no sea únicamente vista desde Europa, sino contada también desde el Asia,
desde el África, desde América, para que no sea únicamente eurocéntrica, sino que pueda tener estas perspectivas de historiadores como el mismo Enrique Dussel y de otros historiadores también importantes que tengan una mirada diversa de lo que es la historia universal, porque eso va a marcar mucho nuestra forma de entender el mundo, la política, la economía, la sociedad, las artes, etcétera. Bueno, este ha sido un primer video de aproximación a la historia universal. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde que abordo temas de historia, de filosofía, de psicología, que siempre estoy divulgando. Y además, no te quedes únicamente con lo que yo digo, sino que vayas directamente a las fuentes. Por otro lado, si quieres conocer más de mis cursos online sobre estos temas, puedes comunicarte y ponerte en contacto a través de mis redes sociales. Estoy en Facebook, en LinkedIn, TikTok, el mismo YouTube y evidentemente ahí te dejo mi número de teléfono de WhatsApp que te puedes comunicar porque estoy ofertando siempre cursos sobre los temas que manejo, sobre los videos que hago más profundos. Si quieres profundizar en este tema, te ofrezco cursos en la plataforma Udemy, que es de educación online, de educación digital, a cualquier horario, a precios económicos, desde cualquier parte del mundo. Con esto me despido, cuídate mucho, pasa bien, chao, chao.